Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes ya bien lo saben, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ya saben, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero este es un programa que se transmite a cada vez más ciudades del interior de nuestra patria y que incluso cruza las fronteras y llega a los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet. Pueden ustedes sintonizarnos y escucharnos muy fácilmente en la página www.radioformula.com.mx. También, por supuesto, al agradecerle su compañía en esta tarde de sábado, porque las tardes de sábado ya es tradicionalmente, pues, la costumbre de hablar de historia aquí en Radio Fórmula, pues están abiertas las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que ya saben ustedes además también que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias, insisto, gracias por su compañía en esta tarde y si les parece a ustedes bien, vamos a comenzar el programa de hoy. El día 28 de mayo de 1942, es decir, exactamente hace 80 años, este sábado precisamente hace 80 años, se expidió el decreto por el cual se establecía que México declaraba que había un estado de guerra entre nuestro país y las potencias del eje, es decir, un estado de guerra de México con la Alemania nazi, con la Italia fascista, con el imperio japonés. Todo ello debido al acontecimiento que recientemente había ocurrido y que para ese momento era producto del escándalo nacional de las noticias consistente en los hundimientos de los dos primeros buques petroleros mexicanos que submarinos alemanes torpedearon en el Golfo de México, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Esto sucedió exactamente hace 80 años y es el tema que quisiera proponerles que examináramos en este programa. Miren, para empezar, déjenme hacer un paréntesis importante para recordarles, amigas y amigos, que ya hemos hablado aquí en estos programas de esos dos acontecimientos que fueron quizá los más llamativos, los más espectaculares en cuanto a la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, y que lo fueron, por una parte, y ustedes seguramente lo recuerdan, allá por noviembre del año 2020, dedicamos un programa para recordar el 75 aniversario del regreso a México del Escuadrón 201, que es el contingente mexicano que participaría en la Segunda Guerra Mundial, como rápidamente lo veremos en esta serie. También, el año pasado, en 2021, allá en el mes de mayo, dedicamos un programa completo a recordar precisamente ese acontecimiento que daría origen a la participación mexicana en este conflicto mundial, que consistió en el hundimiento de esos barcos petroleros de bandera mexicana que provocarían precisamente que nuestro país formara parte del contingente de los aliados que, a nuestro esfuerzo limitado, con nuestras maneras, con nuestra muy peculiar forma de ser histórica, participaría en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya hablamos en algún momento de estos dos grandes hitos
de la historia mexicana y hoy les propongo que los insertemos, ya sin tanta explicación y detalle como lo hicimos en aquella ocasión con ambos, lo insertemos en esta narración general de por qué México va a participar en la Segunda Guerra Mundial. Así que comencemos por el principio, que ese día, 28 de mayo de 1942, reitero, hace exactamente 80 años, México declaró que había un estado de guerra ya entre nuestro país y las potencias del eje. Miren, declarar la guerra, porque finalmente el presidente Manuel Ávila Camacho lo explicó, el estado de guerra es la guerra. Declarar la guerra es un procedimiento, para empezar, constitucional, que el presidente Manuel Ávila Camacho siguió a pie juntillas. Todo comenzaría, digámoslo así, en el pretexto oficial, en cuanto se supo la noticia del hundimiento primero del petrolero Potrero del Llano, y días después también de que había sido torpedeado el petrolero mexicano Faja de Oro. En ese momento, por supuesto, además de que la prensa había naturalmente dado a conocer la noticia de que se sabía que habían sido rescatados algunos sobrevivientes, de que otros pues, habían lamentablemente fallecido de esos tripulantes de aquellos barcos, en medio de este pues motivo nacional de auténtico dolor, porque así fue, nos habían atacado. El presidente Manuel Ávila Camacho primero dispuso que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Ezequiel Padilla, enviara, como se acostumbraba en los términos políticos diplomáticos mundiales, enviara una nota de protesta a Alemania para precisamente reclamar el artero ataque a los petroleros mexicanos. Una nota que fue enviada por el canciller Ezequiel Padilla, repito, a través de la Embajada de Suecia, porque México no tenía relaciones diplomáticas con Alemania ya en ese momento, y una nota diplomática que fue entregada a las oficinas del gobierno alemán, y de la cual se dice, para empezar, que no tuvimos ninguna respuesta oficial, nos ignoraron. Pero además se cuenta que el propio Adolfo Hitler, cuando el canciller Ribbentrop le informó, oiga, Führer, los mexicanos están reclamando que les hundimos 2 barcos. Dicen que Hitler dijo, ¿qué es México? Es decir, no le importó un comino. Al parecer, ni siquiera se dignaron a responder la nota diplomática de protesta que envió el gobierno mexicano, y por lo cual, ante, pues, la presión popular, ante el enojo del pueblo mexicano, pero también, además, ante la presión indudable de los Estados Unidos de América, y por supuesto, con este argumento muy hermoso que siempre se utiliza, de la dignidad y del decoro nacional, el presidente Manuel Ávila Camacho, conforme lo mandata la Constitución, reunió al Consejo de Ministros, es decir, a todos sus secretarios de Estado, intercambiaron opiniones y llegaron a la conclusión de que era tiempo ya, pues, de declarar el estado de guerra. No declaramos la guerra, fíjense la palabra utilizada, declarar el estado de guerra. Es decir, México prefirió señalar que ya existía la guerra por esos ataques de los submarinos alemanes y no México convertirse en un activo beligerante al declarar directamente la guerra, porque además no teníamos ni con qué. Simplemente declaramos que ya estaba la guerra, que ya existía la guerra. Esta propuesta fue turnada al Congreso de la Unión, que fue inmediatamente aprobada, y por ello, el día 28 de mayo, repito, de 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho anunció a todo el país que ya estábamos en guerra, que había un estado de guerra. Una guerra no provocada por nosotros, sino originada por, repito, ese artero ataque a los barcos petroleros mexicanos. Este es el contexto de lo que aconteció exactamente hace 80 años. Claro, hay que recordar, y esto vamos a platicar ahorita, los antecedentes, de qué estamos hablando, de qué tipos de barcos estamos hablando. Pero antes de eso, lo importante es señalar
que había pues ya esta intención mexicana de participar en la Segunda Guerra Mundial y por supuesto del lado de los aliados, del lado naturalmente de los Estados Unidos de América, que esto es precisamente de lo que vamos a platicar en estos segmentos. Porque miren, una cosa es declarar la guerra, una cosa es que las personas, el pueblo mexicano estaban verdaderamente en plan doliente. Inclusive, fíjense, el día 27 de mayo fue el sepelio monumental de algunos de los marineros que habían fallecido en el Potrero del Llano y cuyos cadáveres habían sido rescatados, fueron llevados hasta el propio Zócalo de la Ciudad de México para hacer un velorio abierto, popular, enorme, gigantesco, y después fueron conducidos por la multitud al Panteón de Dolores. Es decir, había una especie de gran luto nacional, pero al mismo tiempo, y esto es lo peculiar siempre nuestro, así como todos estaban molestos y ofendidos, también al mismo tiempo hubo quienes recomendaron prudencia, hubo quienes le dijeron de plano al presidente Ávila Camacho que no convenía declarar la guerra, y hubo quienes además también, y muchos, que estaban en realidad a favor de Alemania. Había en ese entonces en México una sensación, una sensibilidad pro-alemana. No digo pro-nazi, pero sí pro-alemana, bastante acentuada en buenas capas de nuestra población. ¿Cómo hacerle? Bueno, para poder evitar todo esto, para poder cambiar el sentido popular, esto va a ser un trabajo importantísimo que emprende el gobierno mexicano, pero lo vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos iniciando, pues, este tema que francamente es desconocido, ¿eh? Sabemos muy poquito de él, quizá por la cercanía del tiempo, apenas 80 años, quizá porque además también lo hemos desdibujado a propósito, o porque también nos los han ocultado en buena medida. Así que vamos a tratar de hablar lo más claro posible acerca de por qué México, el día 28 de mayo de 1942, ingresó a la Segunda Guerra Mundial, participando ya desde el punto de vista militar y político en el lado de los aliados, y porque además también cuáles fueron las consecuencias de nuestra participación. Adelanto algo, en términos económicos, a México le fue muy, pero muy bien. Pero esto lo vamos a ir platicando poco a poquito. Estábamos comentando hace un momento que el gobierno mexicano tenía que enfrentar, una vez que lanzó el decreto por el cual se declaraba que había un estado de guerra entre México y las potencias del eje, tenía que enfrentar un problema, digámoslo así, de sensibilidad popular. Sí había un dolor enorme por los marineros que habían muerto en los atentados contra los barcos petroleros mexicanos, contra el Potrero del Llano, contra el Faja de Oro, pero al mismo tiempo también había en México, y pululaba y era muy amplio, un sentimiento pro-alemán. No necesariamente pro-nazi, pero sí pro-alemán. Este es un tema importantísimo que debe explicarse con detalle. En México había una especie de gusto por lo alemán. Una sensación, una especie de actitud que había surgido en los días previos a la Revolución. Simplemente hago un repaso rápido. Don Porfirio había mostrado mucha predilección por lo alemán, particularmente desde el punto de vista militar. Alguna vez hemos platicado aquí que don Porfirio encargó, por ejemplo, la compra de fusiles Mauser al Imperio Alemán, que además también las unidades de élite del ejército porfiriano, como la Guardia Presidencial y el Colegio Militar, portaban uniformes y cascos estilo prusiano alemán, que después, cuando don Porfirio estuvo en el exilio, el propio Kaiser Guillermo II de Alemania lo invitó a dirigir unas maniobras militares del ejército alemán, que además también los alemanes habían apoyado al general Victoriano Huerta, enviándole y suministrándole armas. Ustedes recuerdan además también que
en el famoso vapor Ipiranga, ya lo hemos platicado. Venían pertrechos militares para apoyar a Huerta y que serán el motivo, la razón que van a argumentar los Estados Unidos para ocupar Veracruz en 1914. Pero sobre todo, existía esa tradición del supuesto apoyo alemán para que México pudiera, participando en la Primera Guerra Mundial, atacando a los Estados Unidos, para que México pudiera recuperar los territorios de Texas, de Nuevo México, de Arizona, de California, que habíamos perdido en 1847 y que ahora, a través del telegrama Zimmermann, enviado por este personaje de apellido Zimmermann, que era el canciller del Imperio Alemán, a nombre del Kaiser, le ofrecía a México, al gobierno de Venustiano Carranza, que Alemania estaría dispuesta a ayudarnos a recuperar esos territorios si México le declaraba la guerra a los Estados Unidos, lo invadíamos, para evitar así que Estados Unidos participara además en el conflicto europeo. Esta propuesta tentadora a muchísimos mexicanos les hizo pues verdaderamente dar gusto y emoción. Era la oportunidad de vengarnos de los agravios de los norteamericanos. Además también se decía que los propios agentes alemanes habían sido quienes convencieron a Pancho Villa de que atacara la población norteamericana de Columbus. Es decir, había toda una especie de tradición de cultura popular respecto a las grandes ventajas que tendría ser amigos, aliados de los alemanes, primero en aquellos tiempos de la Primera Guerra Mundial, para poder recuperar no solamente el honor nacional atacando a Estados Unidos, sino además también recuperar los territorios perdidos. Y de veras, había mucha gente en México que pensaba que este ofrecimiento era sincero, que los alemanes querían ser nuestros amigos y aliados, y lo bueno fue que el presidente Venustiano Carranza no se dejó ir con esta seductora oferta que mandaron los alemanes y se evitó. Y al contrario, México se mantuvo neutral y los Estados Unidos respiraron tranquilos. No porque nos tuvieran miedo, sino porque ellos no deseaban un frente militar en su propio continente, en su propia frontera sur, cuando estaban a punto de ingresar a la Primera Guerra Mundial. Inclusive recuerden ustedes que para los norteamericanos, para los gringos, para decirlo con toda claridad, cuando Villa ataca a Columbus, en represalia, Estados Unidos envió una columna militar al mando del general Pershing a tratar de capturar a Villa. Pero el objetivo central, hoy ya lo sabemos, no era precisamente ese, sino era poner en práctica, capacitar y probar sus hombres, sus armamentos, sus aviones, para después ir a participar a los campos de guerra de la Primera Guerra Mundial allá en Europa. El mismo general Pershing que persigue a Villa será el comandante en jefe de los ejércitos norteamericanos en Europa. Así que bueno, había esta sensación pro-alemana que después con el paso de los años se fue de alguna manera consolidando o cuajando de otro tipo de maneras. Miren, por ejemplo, a partir de 1936-38, comienzan a llegar a México empresas alemanas que se establecen aquí en nuestro país y que pronto adquieren un gran prestigio. A lo mejor se acuerdan, porque todavía existe, la marca Siemens, que producía en aquel tiempo maquinaria textil, máquinas de coser. Por supuesto, todos conocen esta empresa de farmacéutica alemana, la Bayer, que producía aspirinas, llega en ese tiempo. O aquella otra también empresa muy importante de óptica, la AGFA, que también llega a México, y son empresas tan serias que comienzan a crear un gran prestigio. Bueno, los alemanes, que no son nada tontos, se dan cuenta de que en México hay esta especie de fervor por lo alemán, que permite de alguna manera equipararse con, pues, el deseo de vengarse de Estados Unidos, porque mucha buena parte del pueblo mexicano abominaba a los gringos.
Y entonces decidieron pues canalizar a su favor para crear una opinión pública que fuera favorable a los alemanes. Inclusive, como también es público y sabido, llegaron a financiar una revista importantísima que el gobierno alemán nazi tenía aquí en México para divulgar de una manera velada sus ideales, sus principios. Los alemanes aquí tenían una especie de oficina de propaganda importantísima que contenía como punta de lanza fundamental una revista, la revista llamada Timón, y que dirigía, y se prestó para ello, y trabajó para los alemanes, que dirigía el gran filósofo y educador y escritor mexicano José Vasconcelos, quien de plano era pro-alemán. No sé si pro-nazi, pero pro-alemán sí, porque él era un hombre que abominaba la cultura de interferencia de los Estados Unidos sobre México y pensaba espero que de buena fe, que lo alemán permitiría ser una especie de contrabalance para estas ideas norteamericanas. Así que hasta José Vasconcelos se prestó a formar parte de este esfuerzo alemán nazi para ganarse a México, por lo menos tener a la voluntad popular general a favor de los alemanes. Este es el reto mayúsculo al que se enfrenta el gobierno mexicano a partir del día 28 de enero de 1942. Convencer a la población mexicana de las bondades y ventajas de formar parte de los aliados, de ser parte de la Alianza Americana que va a oponerse a los designios nazi. Para esto, por supuesto, con el apoyo norteamericano, y simplemente para decirlo lo remato, pues en México se imprimieron decenas, cientos de miles de carteles con frases patrióticas en las que se ve a los mexicanos desgarrando la bandera nazi, a lo que se ve a los mexicanos triunfando en los campos de batalla para oponerse al totalitarismo alemán, pero además y sobre todo a través de la radio, que es el medio de comunicación ya para entonces más usual, pues miles y miles y miles y miles de minutos de propaganda pro-aliada, de crítica a los alemanes totalitarios, y además también el cine como el gran efecto de publicidad para dar a conocer las ideas. Aquellas películas que hicimos en ese tiempo del cine de oro mexicano, todas tienen este contenido patriótico nacionalista, como Mexicanos al grito de guerra, o el apoyo norteamericano para hacer películas, o las propias películas de Hollywood, como las de Walt Disney. ¿Se acuerdan de Los Tres Caballeros? En la que sale el Pato Donald, Pepe Carioca y Pancho Pistolas mexicano. Bueno, se trata de películas de propaganda para poder hacer un frente común americano. Pero antes de irnos, déjenme, como siempre lo hacemos en este programa, recomendarles un par de lecturas que son fundamentales. Primero, de José Luis Ortiz Garza, México en Guerra. Este es un libro trascendental, fundamental, porque es el que explica precisamente todo eso que hemos platicado en este bloque acerca del sentimiento pro-alemán mexicano y de cómo el gobierno trató de contrarrestarlo. Aquí, por supuesto, aparece José Vasconcelos al frente de la revista Timón. Este libro, les repito, México en Guerra, la historia secreta de los negocios entre empresarios mexicanos de la comunicación, los nazis y Estados Unidos, habla precisamente de toda la guerra propagandística que en México se realizó para apoyar la causa aliada y combatir ese sentimiento pro-alemán que ya platicamos. Repito, de José Luis Ortiz Garza, México en Guerra. Y un libro además también muy interesante, breve, pequeño, pero que vale la pena porque contiene todo este segmento del momento en que se inicia la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Es el que escribiera don Mario Moya Palencia, ya difunto, que se llama 1942,
Mexicanos al grito de guerra. Muy, muy recomendable, por breve además también. Ya habíamos platicado de él hace más de un año, cuando les decía yo que aquí se narra precisamente con los archivos alemanes la participación de los submarinistas alemanes en el hundimiento de los petroleros mexicanos, pero además también da a conocer cuál es el estado de ánimo de la población mexicana en esos días. Mario Moya Palencia, 1942, Mexicanos al grito de guerra. Pero de esto, amigas y amigos, de esta manera de hacer la guerra, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el que estamos recordando que un día 28 de mayo, pero de 1942, hace exactamente 80 años, México declaró que había un estado de guerra entre nuestro país y las potencias del eje Alemania, Italia y Japón. Ya platicábamos del ambiente interno proalemán, de cómo el gobierno mexicano decide enfrentarlo con propaganda proaliada, y ahora vamos a platicar de algo muy, muy interesante, de los antecedentes de por qué entramos en guerra, más allá del asunto del hundimiento de los barcos, que ese finalmente será el detonante, y que ya platicábamos con muchísimo detalle allá en mayo de 2021 en este mismo programa. Pero miren, algo bien importante, no debemos perder de vista que en el escenario internacional los grandes estadistas, por ejemplo, en Inglaterra, aunque no está gobernando, ya sabe que viene la guerra, que es inminente que estalle el conflicto. Winston Churchill ya está pensando y planeando que viene la Segunda Guerra Mundial. Para él, ante sus ojos es inminente el conflicto. Y le va a atinar, ¿eh? También en los Estados Unidos, en 1938, el presidente Franklin Delano Roosevelt también ya sabe que viene la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto lo sabe Hitler, que es el que está en su cerebrito ideando todo el conflicto. Pero los grandes estadistas, las grandes mentes del mundo, ya lo saben. También lo sabe el gran estadista que en ese momento gobierna México, que es Lázaro Cárdenas. Lo sabe, y por ello aprovecha la oportunidad, la coyuntura política internacional para expropiar el petróleo, para hacer cumplir el mandato constitucional de que el subsuelo es propiedad de la nación, y él, como todos sabemos, el día 18 de marzo expropia el petróleo. Miren la jugada magistral de Lázaro Cárdenas. Sabe que la gran mayoría de las compañías extranjeras que están explotando el petróleo en México son norteamericanas. Sabe muy bien que su antecesor en la presidencia, el general Álvaro Obregón, fue obligado a firmar los tratados de Bucareli ante, el temor norteamericano de que les fueran a expropiar, y el presidente Obregón, para quedar bien y recibir apoyo norteamericano, firmó esos ominosos tratados para poner a salvo a la industria petrolera norteamericana. Pero Lázaro Cárdenas se da cuenta de que ya es hora y que el momento es oportuno, porque precisamente viene la Segunda Guerra Mundial. Y las guerras, por supuesto, aparte de que requiere soldados, hombres que den su esfuerzo y quizás hasta la vida, las guerras se hacen con recursos. Recursos económicos sí, pero también con otro tipo de recursos como los combustibles. Y México es en ese momento uno de los países más importantes en materia petrolera. Así que don Lázaro sabe jugársela y lo hace con mucho tino. Expropia el petróleo. Por supuesto, Estados Unidos reclama, pero reclama suavecito, que esto es lo más interesante de todo. Las compañías petroleras norteamericanas, indignadísimas, le exigen a su gobierno, casi que obligue a México a regresarles sus empresas, pero además también, en caso de que no lo acepte el gobierno mexicano, quieren guerra con México, que nos invadan para poder ellos recuperar sus inversiones petroleras. Y el gobierno de Roosevelt, que repito, él, a diferencia de los empresarios, sí tiene visión de Estado, ya sabe que viene la guerra y que va a necesitar petróleo. No vale la pena pelearse con México.
Así que hay una negociación maravillosa que conduce por una parte del lado mexicano don Eduardo Suárez, secretario de Hacienda de Lázaro Cárdenas, que después va a repetir con Ávila Camacho, y por otra parte el Departamento de Estado de los Estados Unidos con Cordell Hull a la cabeza, en el cual se pacta, fíjense qué importante, primero, que México va a indemnizar a las empresas petroleras norteamericanas, pero únicamente por lo que corresponde a su infraestructura, a sus inversiones, pero no por lo que corresponde al petróleo que yace en el subsuelo, porque esa es propiedad de la nación. Esto lo acepta Estados Unidos, quien además el gobierno mexicano se compromete a convencer a las empresas norteamericanas de aceptar la indemnización que pagará el gobierno mexicano. Pero escuchen esto, amigas y amigos, que eso es lo más importante. Pero el gobierno mexicano, por más que esta colecta popular que se hizo, que todos hemos oído hablar de ella en el Zócalo, que las personas llevaron sus monedas y hasta sus gallinas para colaborar, para pagar la indemnización, pues el gobierno mexicano no tenía el dinero suficiente para pagar millones y millones de dólares de indemnización, y el gobierno mexicano, fíjense, pues le dijo al gobierno norteamericano, no tengo dinero para pagarla, ¿cómo le hacemos? Y el gobierno del presidente Roosevelt, fíjense lo que hizo. No solamente va a tranquilizar a sus inversionistas petroleros, sino que el gobierno norteamericano va a pagar la indemnización a nombre del gobierno mexicano, y el gobierno mexicano le va a pagar a su vez al gobierno de los Estados Unidos, ¿saben cómo? Con petróleo. Y México se compromete a que exclusiva y únicamente su producto petrolero de exportación será destinado nada más a los Estados Unidos, que a su vez lo va a destinar a la Armada norteamericana, a la US Navy. Así se resuelve el problema petrolero gracias a la visión, primero, audaz del general Lázaro Cárdenas, y segundo, a la visión también previsora del presidente Franklin Roosevelt. Así que, con esto se resuelve el problema de la expropiación petrolera. Para ese momento estalla la Segunda Guerra Mundial, que recuerden, todos ustedes saben, inicia con la invasión de Alemania a Polonia el día 1 de septiembre de 1939. México y Estados Unidos se llevaron un año entre las negociaciones, pero ya cuando estalla la guerra que ya preveía Churchill, la guerra que ya preveía Roosevelt, la guerra que inclusive preveía don Lázaro Cárdenas, ya está resuelto el problema de la expropiación petrolera, y México tiene la obligación de suministrar petróleo a los Estados Unidos de América. Y este es un problema para México. Comienza la guerra, y para el año de 1940, pues resulta ser que ante la amenaza, el presidente Lázaro Cárdenas decide, de una vez, y esto poco se sabe, expedir la ley del servicio militar obligatorio. México comienza a prepararse para la guerra, claro, muy a la mexicana. Lázaro Cárdenas expide la ley que obliga a los varones mayores de 18 años de edad a prestar su servicio militar como lo ordena la Constitución, pero la deja inactiva. Queda ahí en reserva, ya aprobada por el Congreso, pero está inactiva. Es decir, don Lázaro únicamente pues se preocupó por dejar el andamiaje legal suficiente para que México, en caso de necesidad, pudiese inmediatamente reclutar soldados. Pero hay algo más, y escuchen, amigos, esto que es bien importante. En 1940, primero, don Lázaro sí expide esta ley del servicio militar, pero también a través de sus diplomáticos, México participa en la Conferencia de La Habana, que es una reunión de todos los gobiernos americanos que se reúne en la capital de Cuba, a propuesta de los propios Estados Unidos de América, que aún no están en guerra, pero ya hay guerra en Europa. Ya lo sabemos que en ese momento hay guerra en Europa. Y se reúnen ahí en Habana, en la capital de Cuba, todos los países, y los Estados Unidos hacen una propuesta que es aceptada por todos
todos los países de América. Una propuesta en el sentido de la asistencia recíproca, de la defensa recíproca, porque se declara que si un país americano es amenazado o atacado por cualquier otro país de cualquier otro continente, esta amenaza o este ataque se entiende que ha sido efectuado contra todos los países de América. Es decir, ahí nos convertimos ya en aliados de los Estados Unidos de América, como todos los demás países americanos se convierten en aliados también de los mismos norteamericanos. Y esto fue, repito, bajo el gobierno todavía del presidente Lázaro Cárdenas. Así que ya se siente el ambiente de la guerra. Ya se respira esta amenaza posible de una conflagración que se convierte en mundial. Hasta ese momento, hasta 1940, todavía la guerra está constreñida a la pura Europa, Aún no participan los Estados Unidos, que como todos sabemos lo harán más adelante, en diciembre de 1941 a raíz del ataque a Pearl Harbor. Pero no, estamos todavía en 1940 y en este año importantísimo, repito, pues logra México resolver el problema de la expropiación petrolera. México expide la ley del servicio militar nacional obligatorio aunque quede inactiva, y sobre todo México participa activamente en la conferencia de La Habana y suscribe con todos los demás países americanos este compromiso de que si alguien amenaza o ataca a cualquiera de nuestros países del continente americano, esta amenaza, este ataque, se entiende como hecho a todos los demás. Así que nos convertimos en aliados de los Estados Unidos, aún sin estar en guerra. Pero amigas y amigos, de este tema interesantísimo vamos a continuar platicando, si a ustedes les parece bien, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, que se me fue rapidísimo, porque estamos platicando acerca de lo que ocurrió exactamente hace 80 años, el día 28 de mayo, pero de 1942, cuando México declaró el estado de guerra entre nuestro país y las potencias del eje. Estábamos platicando en el bloque anterior, y simplemente para retomarlo, que durante el año de 1940 ocurren grandes cosas en previsión a la guerra. Ni Estados Unidos ni México están en guerra, pero ya sabemos que viene la guerra, y por eso, a propuesta norteamericana, primero, pues México pactó la manera de suministrar petróleo a los Estados Unidos. Segundo, Estados Unidos propuso la conferencia de La Habana, en el que participó nuestro país, todo esto bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Y tercero, este mismo gobernante expidió la ley del servicio militar obligatorio. Pero bueno, dejemos a don Lázaro hasta este momento, y el día 1 de diciembre de ese año de 1940 deja la presidencia de la República el general Cárdenas y la asume el general Manuel Ávila Camacho. Miren, durante el año siguiente, 1941, suceden cosas importantísimas que al final del año, como ya lo comentaba en el bloque anterior, en diciembre, en los primeros días de diciembre, sucederá el ataque japonés a Pearl Harbor, que va a implicar ya la participación activa de Estados Unidos en la guerra. Hasta ese momento todavía no hay guerra, pero Estados Unidos ya tiene necesidad, mucha, de petróleo. Es cuando entonces México, para poder cumplir su parte en los acuerdos que había suscrito, de suministrarle petróleo a Estados Unidos, porque recuerden que Estados Unidos pues convenció a las compañías petroleras, inclusive les pagó la indemnización, y nosotros tenemos que pagarles a ellos, pues nos habían propuesto y aceptamos darles petróleo, pero no teníamos manera de llevarles el petróleo. Todavía en ese tiempo no hay oleoductos y tampoco México tenía una flota petrolera. Esto ya lo platicábamos en mayo del año pasado, simplemente lo resumo rápidamente. La oportunidad está cuando entre Tampico y en Veracruz hay 12 barcos alemanes e italianos, 9 de ellos petroleros y 3 de ellos mercantes cargueros. Y utilizando un pretexto pueril, que ya lo platicamos, el famoso derecho de Hangaria, interpretado muy a la manera mexicana, porque son países beligerantes en un territorio neutral, les dio el gobierno mexicano 48 horas para zarpar, y como no lo hicieron, México decidió incautar, embargar
esos 12 barcos. Se los quitamos a los japoneses, a los italianos y a los alemanes. Se los quitamos tal cual. Así de sencillo. Nos los quedamos a la mala. Ya lo habíamos platicado esto el año anterior. Bueno, esta acción mexicana, en el cual además el decreto es muy curioso porque México ofrece pagar, al término de la guerra, ofrece pagar esos barcos. Cuando acabó la guerra nunca pagamos esos barcos, pero bueno, no es el tema. Lo importante está en que nos hicimos ya de 12 barcos, 9 de ellos petroleros que integraron la primera flota de Pemex, y con ellos, ya con bandera mexicana y con tripulación mexicana, comenzamos a llevar petróleo a los Estados Unidos para pagar esa deuda que ya teníamos, que se contrajo durante el gobierno del presidente Cárdenas, suministrar petróleo para la Armada de los Estados Unidos de América. Así que bueno, México no es precisamente un país neutral. Estamos participando activamente con un acto de agresión directo, primero, al habernos quedado a la mala, incautado los barcos petroleros y cargueros italianos y alemanes. Así fue, tal cual, ¿eh? Así que si hubo una primera provocación, fue nuestra. Claro, esto no se dice oficialmente en las historias de ese tiempo en nuestro país, pero bueno, así fue tal cual. Esto es importante pues porque ya estamos cumpliendo con lo que se dispuso en la Conferencia de La Habana, apoyando además a los Estados Unidos de América. Pero bueno, llega diciembre, llega el ataque a Pearl Harbor, y entonces sí ya Estados Unidos ingresa a la guerra. Inmediatamente surge una preocupación. Los norteamericanos tienen temor ante ese ataque sorpresa allá a Hawái, de que los japoneses puedan intentar llegar a las costas oeste de los Estados Unidos de América, o bien que puedan intentar atacar las costas de México para tomarlas como base de operaciones para un futuro ataque a los Estados Unidos de América. Esto tiene un precedente importante que ya alguna vez platicábamos. Los japoneses conocen perfectamente bien las costas mexicanas, particularmente las de la península de la Baja California. Muchos años antes, en la época de Don Porfirio, cuando los japoneses habían ya derrotado en 2 grandes batallas navales a los rusos en Puerto Arturo y en Tsushima, los japoneses habían enviado a su flota de guerra, la flota blanca porque la pintaron de blanco, a dar la vuelta al mundo. Cuando los japoneses pretendían llegar a San Francisco, California, el gobierno de los Estados Unidos les negó acceso a su territorio. Entonces tuvieron que buscar refugio y lo encontraron en México. El gobierno japonés, a través de su embajador aquí en México, se entrevistó con las autoridades mexicanas del gobierno del general Porfirio Díaz, y el general don Porfirio Díaz les dio permiso para que la flota japonesa se guarneciera, anclara, se protegiera algunas semanas y descansara en la Bahía Magdalena, allá en la Baja California Sur. Ante el enojo de los gringos, que reclamaron de inmediato, pero don Porfirio dijo, oigan, eso es territorio mexicano, yo soy soberano y puedo hacer lo que yo quiera. Si yo les quiero prestar la Bahía Magdalena a los japoneses, pues se las presto. Entonces los japoneses se instalaron allí. Miren, nada más como pura dato curioso, entre los marineros japoneses, jóvenes oficiales en ese momento que ya habían participado en las grandes batallas y que viajaba en esta flota y que conoció Bahía Magdalena, está en ese momento el joven teniente Yamamoto, el que después será el comandante en jefe de la Armada japonesa y que dirigió el ataque a Pearl Harbor y que dirigió también, perdiéndola, la batalla de Midway más adelante. Pero los japoneses pues ya conocen Bahía Magdalena. Así que los Estados Unidos están alarmadísimos y el gobierno mexicano accede a crear lo que se llamó la Región Militar del Pacífico, y para evitar, primero, la infiltración japonesa, pero también la tentación de los norteamericanos que siempre quieren, pues, meter sus garritas en donde no les llaman, se puso al frente de la Región Militar del Pacífico al general Lázaro Cárdenas. Fue llamado del retiro, era ya expresidente de la República, pero el presidente Ávila Camacho lo invitó a que fuera comandante de la Región Militar del Pacífico, con jurisdicción en
toda la costa mexicana, pero particularmente en la península de la Baja California, porque estableció su cuartel general en Ensenada, pero además después también fue directamente ahí a Isla Margarita, ahí a Cedros, para supervisar la llegada de barcos norteamericanos. Don Lázaro Cárdenas va a cumplir con un papel fundamental como comandante de la región militar del Pacífico entre diciembre de 1941 y mayo de 1942. En estos meses, 5 o 6 meses, don Lázaro se va a ver envuelto en varias dificultades, en varios conflictos, porque se la va a pasar peleando con los norteamericanos. Porque los norteamericanos primero mandan pequeñas unidades de tropa, desarmados, eso sí hay que decirlo, para ver dónde quieren colocar radares para detección de aviones japoneses. Don Lázaro Cárdenas tiene que impedirlo. Más adelante, los norteamericanos mandan a una de sus flotas también a Bahía Magdalena. Bueno, don Lázaro tiene que ir ahí para pedirles que se retiren con un par de barcos mexicanos, mínimos, que se enfrentan a los portaaviones y a los acorazados, pero logra, aquí sí por la dignidad nacional, que se retiren estas unidades norteamericanas. Es decir, don Lázaro Cárdenas cumple con un papel, bueno, importantísimo en defensa de la soberanía nacional, en previsión, repito, a un ataque japonés, pero en realidad para contener a los norteamericanos que, vamos a decirlo bonito, estaban tan nerviosos de una posible, ataque japonés sorpresa, que decidieron también utilizar territorio mexicano para defenderse. Inclusive, les autorizamos, por ejemplo, que construyeran una base aérea importantísima en Ixtepec, para que fuera ese el punto de paso de sus aviones que volaban hacia Panamá. Es decir, había una clara interferencia o ganas de intervenir de los Estados Unidos en pretexto de su soberanía, de su defensa contra los japoneses, y le correspondió a don Lázaro Cárdenas evitarlo. Ahí estuvo él para tratar de contener a los japoneses. Cárdenas está ahí, al frente de la Comandancia Militar del Pacífico, lo va a estar, repito, hasta el momento en que se hunden los barcos petroleros, que son torpedeados. Cuando el presidente Manuel Ávila Camacho declare el estado de guerra el día 28 de mayo de 1942, al día siguiente una de sus primeras medidas va a ser mandar llamar al general Lázaro Cárdenas, que estaba en Ensenada, y nombrarlo secretario de la Defensa Nacional para que él se encargue de coordinar todo el esfuerzo bélico mexicano en defensa de nuestro territorio. Porque de inmediato surgió el clamor. Mucha gente estaban felices por la declaración de guerra, estaban molestos por el atentado contra los barcos petroleros mexicanos, pero nadie quería que mexicanos fueran a los campos de batalla. El presidente Manuel Ávila Camacho entendió que el general Cárdenas sería sumamente útil y de provecho para calmar los ánimos, para garantizarle a la población de que México no va a enviar soldados y que podía confiarse en este hombre celoso de la independencia y la integridad de México para ello. Bueno, y por supuesto, para quienes ustedes, amigas y amigos, estén interesados en este episodio interesantísimo de la actuación del general Lázaro Cárdenas en la Comandancia Militar del Pacífico, les recomiendo este libro fabuloso, de Ángel Hermida Ruiz, Cárdenas, Comandante del Pacífico, de editorial El Caballito. Es un libro buenísimo, narra con lujo de detalle todo lo que vivió, lo que sufrió, lo que le tocó enfrentar el general Lázaro Cárdenas cuando estuvo allí en su comando en Ensenada, en Isla Cedros, en Margarita, al frente de esta circunscripción militar, la región militar del Pacífico, amenazada sí por Japón remotamente, pero mucho más por los Estados Unidos de América. Cárdenas, comandante del Pacífico, de Ángel Hermida Ruiz, un libro muy, pero muy recomendable. No lo duden, es una narración además verdaderamente emocionante, estrujante, y permite adentrarse en estos secretos de la diplomacia militar, de las presiones de los Estados Unidos y sobre todo de cómo don Lázaro fue respondiendo una a una a las a veces muy exageradas peticiones y hasta veladas amenazas de los norteamericanos. Un libro
importantísimo este de Cárdenas, comandante del Pacífico, de Ángel Hermida. Y amigas y amigos, pues yo les agradezco infinitamente como siempre su valiosa atención y pues primero Dios, aquí la semana que entra, nos seguimos escuchando y viendo para continuar con este apasionante tema. Gracias, pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.